quisiera terminar con mostrándoles el final de esta presentación, y aquí adopto mi posición personal. ¿Por dónde creen que voy yo? ¿Se deberían imponer estos valores? La respuesta mía es no, porque necesitamos libertad, que también es un valor, como se indicó obviamente. Hay libertad solo si se puede elegir. La elección es un elemento de la libertad, una concepción. Que cada uno viva según sus opciones, como las del arco iris y punto final. Y obviamente, bueno, creo que no hace falta insistir en que en filosofía no nos ponemos de acuerdo, ni siquiera con qué filosofía. Ya por el pizarrón, pero hoy estaba escrita la pregunta, ¿qué es? ¿Sí? Eso aplicado a valor, mal, etc. A diferencia de lo que sucede en las ciencias exactas, lamentablemente en filosofía no tenemos definiciones precisas, nítidas, claras. Obviamente es un ideal metodológico el definir lo mejor que podamos con precisión los términos que vamos a manejar en el planteamiento del problema. Pero lo que no podemos esperar es que sean unas definiciones como las de triángulo o kilómetro, donde no hay discusión. Si es que alguien cree que triángulo no significa figura plana de 3 grados, simplemente está equivocado o no sabe de qué está hablando. ¿Sí? Kilómetro es 1000 metros, punto. Ahí no hay discusión. Lamentablemente, cuando nos preguntamos qué es la justicia, qué es el hombre, qué es el bien, qué son los valores, no tenemos una sola respuesta. De modo que para empezar, y ya lo hemos podido testimoniar la hora pasada, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en los puntos de partida, como son las definiciones. ¿Sí? Pero eso no significa que el debate filosófico sea caótico o no pueda ser riguroso. Tenemos la obligación, la responsabilidad de dar definiciones de los términos que vamos a utilizar, por lo menos los principales, en términos de lenguaje común o el lenguaje ordinario. Si quieren ustedes preteoréticos, definir lo oscuro, lo difícil en términos de que todos podamos entender, pero sabiendo de antemano que no todos van a estar de acuerdo con esa delimitación del ámbito de aplicación de las palabras. ¿Okay? Estamos acostumbrados a movernos con una cierta, quizás para algunos excesiva flexibilidad, pero no podemos más, lamentablemente. O quizás en eso está la riqueza de la vida humana, sobre todo cuando estamos hablando de filosofía. ¿Sí? Si ustedes abren el mejor diccionario de lengua española, diccionario de filosofía de Ferrater Mora, veamos por ejemplo la palabra bien, alma, Dios, justicia, estado, etc. Vamos a toparnos con que lo que hace Ferrater Mora es trazar una historia. ¿Qué pensaban los antiguos? ¿Qué pensaba Platón, Aristóteles? La Edad Media, modernidad y autores contemporáneos. No se puede hacer más. Por supuesto, el día de hoy la mayoría piensa que este concepto significa ABCD, pero a la mayoría de los filósofos no se va a pasar por la mente de que todos tienen esa misma concepción de cualquier concepto filosófico. ¿Sí? Y quizás este problema se puede extender a otras ciencias humanas. Tenemos aquí una colega antropóloga. El derecho tampoco es una ciencia como son las ingenierías. ¿Sí? Entonces, para mí no es un defecto que no tengamos
definiciones así tan claras como uno desearía. Ese es un ideal al que tenemos que acercarnos en la medida de lo factible, pero no confundamos filosofía con ciencias exactas. ¿Sí? Esa es mi opinión personal. Habrá otro filósofo que le diga que la filosofía es una ciencia rigurosa, tanto como la física, la química. Yo no soy de ese pensar. Bien. A ver. Entonces, con esto corrijo quizás una mala impresión que tal vez pudo haber surgido la hora anterior. ¿Sí? Cuando yo me sentí incapaz de definir con mayor precisión alguno u otro concepto, no es por mi ignorancia, por mis limitaciones, sino que tal vez se debe a la complejidad del asunto, en parte también a nuestras debilidades intelectuales. No somos omniscientes. Obviamente la filosofía progresa, estamos 2000 años de tradición, pero esperamos que con el transcurso del tiempo podamos nosotros afinar mejor los conceptos que estamos manejando. ¿Sí? Estamos en camino en progreso. Obviamente yo estoy inscrito dentro de una corriente que es la filosofía analítica, y vale la pena mencionar esto. ¿Sí? Filosofía analítica desde tiempos de estudiante. Y los años 80 tuve la suerte de tener un profesor en Quito que me enseñó este modo de razonar, pero frente a esta corriente que sobre todo es en habla inglesa, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, frente a esa filosofía analítica hay lo que se llama filosofía continental, es decir, Francia, Alemania, Italia, España, que no les interesa o no valoran los dos cánones más importantes de este estilo de hacer filosofía. Uno tiene que ver con la razón, la lógica. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué cree usted algo? Sí, aquí son dos palabras separadas. Es decir, deme un fundamento, un motivo para su creencia. La respuesta en filosofía, desde ese punto de vista, no es porque lo veo y lo toco. Por ejemplo, ¿por qué creo que hay aquí una pantalla detrás de mí? La razón es un argumento. Si pongo unas premisas y de ahí saco una conclusión. Primera premisa: todo lo que veo es real. Yo veo un pizarrón, por lo tanto, el pizarrón es real. El pizarrón existe. Estoy argumentando. Esa es la mejor manera de justificar la verdad de una creencia. Eso creen todos los analíticos, yo incluido, obviamente. Y segundo canon, segunda norma, definir lo más posible, de una manera clara, exacta, precisa, lo más que podamos, en términos que se pueden entender fácilmente. Bien. Ok. Pero obviamente la filosofía no es... Si me preguntan, ¿es la filosofía una ciencia? ¿Sí? Entonces, a primera vista, yo podría decir, acá está la ciencia, acá, al otro lado de la raya, la no ciencia. ¿Qué es la no ciencia? Ejemplos de no ciencia. Podría ser la religión. ¿Y alguien incluso puede creer que la política y la educación no son ciencias? Tal vez nuestra facultad se llama Filosofía y Ciencias de la Educación. Es una pretensión. Hay facultades de ciencias políticas. Alguien puede dudar que realmente lo sean. Tanto como matemáticas, física, química. ¿Es la biología una ciencia? En la medida en que se acerque a fórmulas, experimentos, una sola respuesta a los problemas. Estamos en ese paradigma de cientificidad. ¿En dónde le pongo a ver, ¿qué más acá? El horóscopo. Según Popper, acá está el marxismo, la psicología, el psicoanálisis. ¿Sí? ¿Dónde está la filosofía? ¿De qué lado? ¿Sí? Y la respuesta es
eliminemos el dualismo, de sí o no, o todo o nada. Pongamos la filosofía en la mitad, parcialmente científica, parcialmente no científica. La filosofía tiene la obligación de acercarse a ser una ciencia rigurosa, sí, pero no lo logra. Y en vez de esta visión dualista, más bien adoptemos otro modelo que algunos lo llaman el del huevo frito, ¿sí? Ciencia dura, ciencia blanda. Acá no ciencia. La filosofía no puede ser tan científica como la física, las ciencias naturales. Tampoco la filosofía es lo mismo que religión, cuestión de fe, de dogma. La filosofía estará ahí. Es una ciencia débil, pero también tiene algo de no científico. Parte. La aspiración sería, y esa es mi pretensión, si me ponen una escala del 0 al 100, la filosofía es por lo menos 50% científica. Más de 50% científica. No es al 100%, pero no estaré dispuesto a admitir que la filosofía es mera opinión, por más que sea informada. ¿Sí? Entonces, este es el ideal. ¿Sí? Razonemos, hagámonos la pregunta ¿por qué? No admitamos algo simplemente como un dogma. Todos, la mayoría cree ese, por tanto yo también. ¿Sí? Bien. Y obviamente la cuestión de la claridad. ¿Okay? Bien, ahora quisiera presentarles en resumen lo que quisiera ver pantalla completa. A ver, ¿se ve su programa? Aquí está. A ver, yo les envié un artículo de mi autoría, bueno, no está publicado, y aquí está el núcleo. Hay dos enfoques, sí se lee, ¿no es cierto? Sí. Hubiera querido eliminar el marco para tener letras más grandes. En vez, puse el estar con acá, aumenté el sub nada más, ¿sí? A ver, dejemos ahí, si les parece. Mirá, quiero en los minutos que me restan presentar varias posiciones filosóficas con respecto al problema de cuáles son los fines o propósitos, el rol de la educación. Y vamos a ver lo que es el área de la delimitación de mi charla, filosofía de la educación, ¿sí? Desde varios enfoques. Sobre todo quiero referirme a los fines de la educación, el para qué. Esa es la pregunta central. Esa es la omega mayúscula, es el fin. Hagámonos de esta pregunta el para qué. Otra de las famosísimas preguntas filosóficas que no puede faltar. ¿Sí? Seguramente, muy probablemente, quienes tienen la formación en educación, tal vez recibieron, si no como materia, como asignatura en su currículo, como un capítulo de un curso de filosofía de la educación. En la carrera a la que yo pertenecía, de pedagogía de la filosofía, hay una materia de filosofía de la educación. Yo nunca la he dado, ¿sí? Pero sí conozco algo, poquito, que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? A ver, voy a basarme en cuatro autores: Andrew Peterson, Jack Crittenden. Ambos tienen dos artículos en la Stanford Encyclopedia of Philosophy. La una es sobre
republicanismo cívico, uno es educación cívica, Jack Crittenden, y el otro es D.C. Phillips, filosofía de la educación, y dos libros, Andrew Peterson, republicanismo cívico y educación cívica, y el otro David Carr, comprendiendo la educación. ¿Sí? A ver, entonces, quiero referirme brevísimamente a lo que es una concepción liberal. Le voy a poner liberal, comunitarista, la posición de los marxistas y creo que bueno, con estas tres ya tenemos, también la de Paulo Freire. Terminaré. ¿Y? ¿Ok? Quienes están en el ámbito de la educación conocen, habrán leído, yo no lo conozco, no he leído nada de él, pero sí voy a decir unas pocas palabras. ¿Sí? Bien, y obviamente, tratando de mediar entre esto, el debate entre liberales y comunitaristas, están el republicanismo. ¿Sí? Más me voy a centrar en estas tres corrientes. ¿Sí? Bien, entonces queremos tratar de comprender mejor qué es la educación, cuál es su naturaleza. Entonces, a ver, si quieren, esa es una pregunta, ¿qué es la educación? Y obviamente está relacionada con los fines. ¿Sí? Ok. Ahora, se supone que la educación tiene una esencia. Y, bueno, no quiero meterme en cuestiones metafísicas o de ontología. Hay filósofos que no creen en las esencias. Una esencia que sea inmutable, eterna. ¿Sí? Nosotros estamos en el 2025. ¿Qué pasaba con la educación de 300 años antes de Cristo en Grecia? ¿Entendían por educación lo mismo que nosotros? La respuesta es no. ¿Qué pasará de aquí a 100 años? ¿Sí? Ahora, eso significa que tenemos que tomar en cuenta el contexto. Pongo entre signos de interrogación. Si es que hablamos de esencia, dejamos de lado el contexto. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de seres humanos. El ser humano ha evolucionado. ¿Sí? Si es que hablamos del Homo sapiens sapiens, por lo menos 300.000 años. Si es que hablamos de los homínidos, ¿no? Vamos más allá de 1 millón de años. Hay cambio. Eso quiere decir que cuando caminaba sobre dos piernas, dos patas, el Homo erectus, ese ser humano es el mismo ser humano que el de hoy. ¿Ha cambiado su esencia? ¿Por qué se le llama hombre? Por más que sea erectus. Si es que el hombre deberá tener ciertas características. Eso mismo podemos aplicar a la cuestión de la educación. Cuando hablamos de educación, nos da igual que sea hace 3.000 años, o que sea en la India, en Bangladesh, en Costa de Marfil, o en el Ecuador del siglo XVI, en el Reino de Quito. ¿Sí? Bueno, ahí hay un problema, estoy hablando de... Mi pregunta es, si quieren ustedes, netamente filosófica, algo universal. Estoy preguntando por la esencia de la educación. Y un modo de responder esta pregunta es haciendo referencia a los fines, el ¿para qué vamos a educar? Tomando en cuenta también esto de aquí. Pero no quisiera que nos hagamos la pregunta de ¿cómo debería entenderse la educación en el Ecuador del año 2025? O peor, ¿qué debería entender la Universidad de la SUAY en este año, en este semestre, por educación?
Eso es el polo opuesto de lo particular. Yo quiero hacer una reflexión abstracta, netamente filosófica, universal. ¿Qué es educación? Y si quieren ustedes, salgamos de lo humano. Una mamá rata también enseñará a sus gatitos ciertas normas. ¿Es eso educación? Podemos decir sí. Estoy a ese nivel de generalidad. ¿Ok? Bien, ahora, pero ya que hablamos de contexto, ¿qué podría incluir acá? Un contexto sobre todo social y político. ¿Sí? De entrada no quiero decir que toda educación es política. Eso es debatible, no quiero que nos centremos en eso. Pero cuando hablo de sociedad estoy pensando de lo que vulgarmente conocemos con el nombre de país. Una sociedad, cualquiera puede ser una sociedad, pero en sentido laxo. Sociedad es una que es soberana e independiente, no está subordinada a una más amplia. Es el caso de Ecuador, no de Cuenca ni de la zona. Y la sociedad es el Ecuador. ¿Cuál Ecuador? El de hoy. Y con un determinado presidente, con una política. ¿Y? Bien. Pero nuestro país vive en un mundo. Tenemos relaciones con otros países que pueden ser de neocolonialismo y con el resto, y por lo tanto imperialismo. Y con el resto de palabras ya siento que me estoy moviendo en terreno movedizo. ¿Por qué tendré que mencionar a Trump aquí? ¿O a Rusia? Lo digo de pasada porque me interesa, cuando hablamos de política estamos hablando de poder. ¿Sí? Ahora, la educación puede ser, tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje. Hay aquí unos pocos colegas que están en el ámbito de educación inicial, especial, básica, y hay otras profesiones. Pero en todo caso estamos hablando de enseñar una ciencia o un arte. ¿Sí? Para que los futuros estudiantes tengan una vida profesional laboral futura. Ok. ¿Alguien aquí enseña, es profesor de una ciencia exacta? ¿Ya? Gracias. ¿Dos? ¿Tres? Tres. Gracias. Muy bien. Ciencia pura. Ahora, ¿quiénes? ¿Alguien se puede especializar en voy a ser profesor de matemáticas para el colegio? Voy a enseñar química, voy a enseñar historia. ¿Y? Ciencias sociales. Bien. Normalmente pensamos que cuando uno enseña ciencia, no tiene que ver con valores. Si hago un tratado de física y veo el índice de contenidos al final, no va a haber la palabra valor, la palabra ser humano, cultura. Eso no es física, ni siquiera biología o, bueno, quizás puede ser que algún biólogo se interese por la biología o la cultura. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? En relación a la cultura a la que pertenecemos. ¿Sí? A ver, y esto es importante, la palabra cultura. Ahora, en nuestro país, podemos decir que tenemos un país multicultural. Muchos países lo son. Hablamos de nacionalidades. Tenemos como vecinos los arahuros, los cañarejos, los shuares. ¿Okay? Bien, yo de Ambato tengo a pocos minutos los alazacas. En la Casa San Francisco los atrapaleños. Tienen, decimos, otra cultura, otras costumbres. ¿Sí? Eso es importante. Y cuando llegamos acá, estamos hablando de diferencias. Pero para llegar aquí, no hace falta que hable de cultura. Una primerísima diferencia es la de sexo.
por nacimiento. Ya sé que también estoy en terreno movedizo. Doy un pie atrás, suelto y como punto final en esa cuestión enorme. No quiero discutir allá en eso. ¿Ya? Y acá, cuando hablo de poder, estoy hablando de fuerza. ¿Sí? Una autoridad. Aquí estamos hablando de un Estado que tiene su policía, su ejército, las cárceles, el sistema de administración de justicia. Ahora, ¿qué política? Ahí tenemos nuevamente diversidad de opiniones. Desde los anarquistas, que están en contra del Estado, hasta el polo opuesto de los estatistas, intervencionistas al 100%. No mercado libre, no propiedad privada y por supuesto un espectro de posiciones intermedias. ¿Okay? Bien, entonces esto es fundamental, me parece. ¿Sí? Y cuando nos movemos a nivel internacional, la hora anterior les mencioné la cuestión de la guerra. ¿Qué significa destrucción? Muerte, violencia. Ese es nuestro mundo. Ahora, ¿qué papel dentro de este contexto debe jugar la educación? Que todavía no la hemos definido. ¿Sí? Ahora, a la base de todo este debate entre varias posiciones está algo fundamental. ¿Sí? Se cree, se supone, quizás no admitido por todos, que uno de los fines a los que debe servir la educación es, ¿qué creen ustedes? Háganse esta pregunta, ¿sí? En su mente. La educación tiene que ser un instrumento. ¿Para qué? Tal vez la mayoría, si no todos, estarán de acuerdo con que la educación tiene que contribuir, promover la vida buena. Vida buena. O que la educación tenga un papel, un rol que cumplir con respecto a la construcción de una buena sociedad. Esto parece algo evidente, indiscutible. Y claro, cuando no estoy hablando de cualquier sociedad, esto tiene una concreción. ¿Sí? Pensemos en nuestro país, en nuestros días. ¿Ya? Bien, entonces, aquí estamos subordinando la educación a un determinado fin. Y ahí aparece el calificativo de bueno. ¿Sí? O incluso voy a aumentar más cosas. ¿Sí? La educación tendría que servir para formar un buen ciudadano, un buen demócrata, una buena persona. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué es lo bueno? Y ahí nos sumergimos en el debate filosófico, la discusión interminable. Y cuando digo interminable no significa que sea irresoluble. Que los filósofos no se van a poner de acuerdo en cuál es la vida buena. Creo que ese es un problema humano. Y en el futuro se seguirá discutiendo. No nos ponemos de acuerdo sobre qué es el bien. Y por lo tanto, aplicar ese concepto de bien a lo que es el ser humano, la vida, la sociedad. Ahora, ni siquiera, para mí un personaje que ronda o que está ahí de espectador o de testigo presencial en esta problemática es un nietzscheano que opta por el mal. Hacer el mal
a otros. Violencia, crueldad. Un nazi, que según George Lukács es la madre de obsesión de la filosofía nietzscheana. Exterminio es que el ser humano se convierta en la bestia salvaje, la bestia rubia, como un león, un tigre, que despedaza a su presa. Eso ser inhumanos. El superhombre frente a la masa, al esclavo. Bien, entonces, tenemos ahí un individuo que hace la inversión de valores. Ok, entonces, ¿qué es el bien? Lamentablemente no tenemos una sola respuesta, única. ¿Sí? Vamos al laboratorio y comprobamos. Saque la calculadora y llevamos la respuesta. No hay cómo. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué es el bien? ¿Sí? Varias respuestas. No una sola. En caso de que tuviéramos una única respuesta, estén seguros que va a tener dificultades, objeciones, razones en contra. Lamentablemente no podemos salir de eso. Bien, entonces, queramos o no, para resolver esta pregunta inicial de qué es la educación, tenemos, me parece que es un enfoque correcto, avanzar hacia cómo podríamos nosotros tratar de delimitar de mejor manera lo que es un buen ser humano, una buena persona, un buen miembro de la sociedad. ¿Sí? Y para que vean que esto no es abstracto, quisiera leerles cuál es la... ¿Dónde está? La misión de la Universidad de Cuenca, que es la que conozco bien. Ustedes podrían trazar paralelismos respecto a qué sucede en la UDA. La misión, esto es del nuevo modelo educativo de la universidad. ¿Sí? La misión, desde hace años, es la de formar profesionales comprometidos con una sociedad justa. Repito, porque esto es sumamente importante. A ver, aquí está la palabra formar. ¿Sí? Misión de la U. ¿El para qué? Universidad de Cuenca. ¿Sí? Formar ciudadanos comprometidos con sociedad justa. Bien. Es decir, a ver, algo más. Yo hablé aquí de buena vida, buena sociedad, buen ciudadano. Una cosa es lo bueno, otra cosa es lo que es mejor. Si me permite un barbarismo, algo más bueno. Ir de bien en mejor. ¿Sí? Nosotros tenemos una cierta realidad, pero quisiéramos eliminar los defectos, las desventajas, inconvenientes y entrar en un progreso. ¿Sí? Entonces, mejoramiento. ¿Sí? No quisiéramos que haya guerras. Para que desaparezca esto pasarán miles de años. ¿Sí? Algo también que es otro mal, la desigualdad económica entre ricos y pobres, la pobreza. La universidad tiene la responsabilidad y también el Estado. Yo sé que estamos en una universidad privada, ¿sí? Pero igual la UTA tiene que someterse a la LOES, no está fuera de eso. ¿Sí? Y la LOE es la Constitución
tiene ciertos mandatos. Toda universidad, todo el sistema educativo tiene que contribuir a algo. ¿Sí? Ahora, comprometidos. ¿Sí? Formar profesionales éticos. Está con valores éticos. Ahora, se supone que esos valores están más allá de la discusión, están a ese nivel, ¿sí? Pero, bueno, aquí no. En la hora anterior, creo que. Bueno, aquí está un valor. No sé si mencioné antes la justicia. Aquí está la justicia. Si nos preguntamos, ¿qué es la justicia? Tendremos mínimo 3 o 4 respuestas filosóficas diferentes en el siglo XXI o en el siglo XX. Dos de los más famosos son Rawls y Nozick, pero aparte de ellos están otros más. Podría aumentar una justicia comunista desde la antigüedad, dar a cada uno según sus necesidades. ¿Sí? Entonces, ni siquiera con respecto a la definición, la delimitación, el delinear el perfil de un valor, nos ponemos de acuerdo. Es una cuestión de votación. Mayoría. Hay un filósofo, Rawls, que cree en el consenso. Y eso también está Kant. ¿Sí? Kant, Rawls. Ellos hablan de consenso. Es decir, ante este problema de qué es la educación, qué es lo bueno, y que nos topamos con distintas opiniones o distintas teorías, cada una con sus fundamentos, razones a favor, con su evidencia, que respalda esa determinada toma de posición, habría una manera de resolver el conflicto. ¿Sí? Es una cuestión procedimental. ¿Sí? Resolución de conflictos. Resolución de problemas. Llegar a la unanimidad. Todos pensamos igual. Detrás de esto, ¿qué está? La razón. Una razón universal. Es decir, nosotros podríamos, es el pensamiento de Rawls, nosotros podríamos tratar de deliberar, resolver un problema, el que sea, racionalmente. Y para eso vamos a poner ciertas condiciones. Si queremos resolver estas grandísimas preguntas, ¿qué es la educación y para qué sirve? Podríamos tener un diálogo, una conversación. Imaginemos una gran asamblea en la que cada uno va a poder participar, dar su opinión, pero va a ir allá para que la respuesta no sea sesgada o inclinada hacia un lado, parcializada. Pongamos condiciones. Vamos a ir allá dejando de lado nuestras diferencias, todo aquello que nos diferencia al uno del otro. No voy a saber cuál es mi apellido, mi posición social, mi sexo, nada. Voy simplemente a ir como un ser humano. Lo único de lo que puedo hacer uso es el conocimiento científico, la antropología, la psicología, la sociología, ciencias políticas, etcétera, filosofía obviamente, y con eso nos sentamos a dialogar y responder estas preguntas. ¿Sí? Hagamos ese esfuerzo de diálogo racional. Esa razón no es parcializada, como creen otros. Por ejemplo, hay una razón andina, otra razón amazónica. No, la razón es una sola. ¿Sí? Entonces, si el ser humano es un ser racional, movámonos a ese nivel, todos como iguales. Y en ese diálogo imaginario podemos llegar a un acuerdo. Todos van a estar ahí, dejando de lado nuestras afiliaciones
a ciertas ideologías políticas, porque eso nos diferencia. No voy a ir a ese diálogo, a esa gran asamblea, sabiendo que yo soy un cristiano o que soy hindú. ¿Sí? Dejamos eso de lado para permitir la imparcialidad de los resultados. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, creemos que todos podemos llegar a la misma respuesta. Y eso en contra de la libertad. Esa es una posición liberal. ¿Sí? Esta es la primera. ¿Sí? Pero es como si para resolver el conflicto, lo que tendríamos que hacer es desvestirnos y quedarnos desnudos, y así alcanzamos igualdad de condiciones. Yo no voy a ir como filósofo Marcelo Vázquez Santatenga, de 63 años, sino como ser humano número uno. ¿Ya? Con ese nivel de abstracción, creen quienes están de acuerdo con este modelo, podemos alcanzar la unanimidad. No es el 99%, no es mayoría, es el 100%. Basados en la razón, en una sola racionalidad. Ahora, los comunitaristas hacen la siguiente crítica. Esta visión que es de tendencia liberal, ¿no? Corrijo, no quisiera dar la impresión de que cuando hablo de liberales todos están de acuerdo con este señor. En toda corriente, tendencia y movimiento hay divergencia. Sin excepción. No todos piensan igual. Y gracias a Dios. Ahora, los comunitaristas ven un gran defecto en esta posición liberal. ¿Sí? Creen que es irreal. Y aquí nuestra colega antropóloga insistió en ello. El ser humano no está desconectado, no es algo independientemente de la sociedad. ¿Sí? No hay un individuo humano que sea lo que es, aparte de la sociedad en la que vive, de su comunidad, empezando por la familia. ¿Sí? Entonces, la crítica que hacen los comunitaristas a esta visión liberal es que no hay un individuo humano sin sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, hablamos de cultura. Y hay varias culturas. Pensemos en las generaciones. Dentro de una misma sociedad, tenemos el abuelo y el hijo de los nietos. No piensan igual. Las costumbres cambian, las leyes igual. Entonces, no estamos lejos de... No podemos evitar esta diversidad, por un lado, pero cuando hablamos de sociedad, de alguna manera, más se insiste en la unidad. Algo nos caracteriza a nosotros como ecuatorianos. Si quieren ustedes, podríamos decir, pero los ciudadanos no son igual que los costeños. Hay diferencia. Y tampoco un urbanita no es lo mismo que un campesino. Ahora, ¿qué hacer con la diversidad? Ahí hay un problema. ¿Qué actitud tomar frente a la diversidad? ¿Sí? Bueno, entonces, los comunitaristas insisten en esa pertenencia a un grupo. Y pertenecemos a varios grupos. No hay el individuo aislado. Incluso algunos dirán que cada quien es lo que es gracias a la comunidad. Es la sociedad la que nos hace lo que somos. Ahí hay un determinismo. ¿Sí? Entonces, esta es una afirmación muy fuerte. La sociedad nos hace lo que somos.
sea, si es que acá se insistía en la libertad, que cada uno forja su propia personalidad, eso es una ilusión. Para empezar, nadie elige a sus padres. Uno adopta una personalidad, un carácter, en gran medida dependiendo de qué formación recibió. A su temprana edad, los 5 primeros años. Y pues extendamos la infancia. Lo que yo hice a los 8 años, a veces lo sigo haciendo ahora y lo seguiré haciendo. Eso es algo muy fuerte. Con respecto a la paz no podemos hacer nada. Para imaginarnos al ser humano en el cual están pensando muchísimos liberales, tendríamos que pensar en Robinson Crusoe, alguien que vive en una isla, que por suerte se encuentra con otro más. Así sería el ser humano que está detrás de la visión liberal, o de ciertos liberales, quizás la mayoría de ellos. Frente a eso, el peso, la influencia del grupo, la colectividad, lo colectivo. Y entonces, por un lado, para pasar a otra cosa, tenemos aquí intereses personales. Podemos decir el desarrollo personal, la autorrealización. Ser más mi propio yo. Acá, en cambio, intereses personales. Acá estamos hablando de la colectividad. Y para avanzar al tercer, ya no puedo hablar de todo, a ver, esto era liberalismo, comunitarismo, republicanismo. Los republicanos son una tercera posición que tratan de conciliar las dos anteriores, o mediar entre liberalismo y comunitarismo. Una idea principal, algunos de los principios de esta posición, no hace falta que diga que hay diversidad al interior de ella, es que existen obligaciones sociales. ¿Sí? Existen obligaciones sociales. Las obligaciones están basadas en valores, como cuál, aquí ha salido justicia, igualdad, podríamos hablar de solidaridad, fraternidad, etc. ¿Y? Hay obligaciones. Esto quiere decir que esto es objetivo. Está hablando no es cuestión de cada uno. Aquí se van contra el relativismo. ¿Sí? Y una de esas obligaciones es el bien común. Subordinar los intereses personales al bien de la colectividad. Esa es una norma que está en nuestra Constitución. Entonces, según esta tercera misión, ¿qué es lo que debería hacer la educación? Es hacer que el futuro profesional, nuestro estudiante, colabore, coopere con el bien social. Que no se ponga a sí mismo como número uno, sino que le ponga esos intereses a favor de los demás. No del otro, sino de la sociedad en general. ¿Ok? Entonces aquí, aparte del bien común, está presente la solidaridad. Esa idea de todos para uno y uno para todos. Bien, entonces, 3 visiones diferentes. Para completar, voy a terminar con Marx. Lamentablemente es nada más unas poquísimas ideas. ¿Qué cree Marx? O el marxismo. Con esto termino. La educación es un instrumento a favor de la clase dominante.
si vivimos en un sistema capitalista, la educación, por lo general, sobre todo pensemos en la educación pública, la privada tal vez, no, hay un determinismo, ¿no? La educación privada no puede escapar a esta ley económica, histórica. Toda la educación está al servicio de la clase dominante. Hoy es la burguesía, ¿sí? Mañana será el proletariado y finalmente estaremos en un comunismo sin clases sociales, sin propiedad privada. Entonces, la educación es un instrumento de dominación. ¿Y quién es el que sale favorecido? La clase dominante, los poderosos. Y lo que se va a hacer es formar individuos que contribuyen al sistema capitalista, que crean que la propiedad privada es un derecho, etcétera, etcétera, que la libertad es el valor máximo, etcétera, etcétera. Entonces la educación es un lavado cerebro, hablando en términos vulgares. ¿Sí? ¿Qué habrá que hacer? Obviamente, irnos contra eso. Tendríamos que tener pensamiento crítico y terminar con la opresión. Ese es Freire, Paulo Freire. Poner fin a la opresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el aula? Vamos con los estudiantes a hacer plan de selección para cambiar la sociedad. Vamos a visitar a los ancianos, a los encarcelados, a los huérfanos. Hacemos manifestaciones, vamos a recolectar dinero para hacer un proyecto de servicio comunitario. Educación al servicio del cambio de la sociedad. ¿Sí? A ver, pero ese es entonces algo revolucionario. Y termino mostrándoles este libro. Esta es la pasta de un libro. ¿Sí? Todos pueden ver, ¿no? La educación en revolución. Y está aquí el señor Fidel Castro conversando con unos estudiantes. Y el libro lo que hace es recolectar ideas de este personaje sobre la educación. En el aula vamos a cambiar la mentalidad de los jóvenes, empezando desde el primer grado. ¿Sí? La A de altruismo, la B de bondad, la C de comunismo. Entonces, cambiando a la persona, vamos a cambiar la sociedad. Esa es una sociedad injusta. ¿Okay? Bueno, entonces, mis últimas palabras. ¿Sí? He puesto 3 o 4 corrientes, lamentablemente a vuelo de pájaro, pero creo que sí he logrado topar ciertos puntos centrales que sirvan como una motivación para que ustedes, de tener tiempo y motivación, se adentren en este grandísimo campo de estudio, que es la filosofía de la educación. ¿Sí? Si es que ha servido para ese despertar inquietud, me siento satisfecho por mi participación hoy día. ¿Sí? Muchas gracias. Es hora del consejo. Mientras tanto, voy a compartirles el código QR para registrar asistencia el día de hoy. Quiero comentarles también que